A todos, vamos a hacer la clase de tips en estenosis aórtica. Es una videoclase muy práctica, es un tema que puede ser muy complejo, pero que lo voy a intentar hacer de la manera más fácil para que lo intenten entender. Para los que no me conocen, yo soy Jaime Gómez, soy internista y soy cardiólogo y soy docente de Recifocus, soy uno de los miembros fundadores de Recifocus y espero que disfruten esta videoclase. Muy bien. Entonces, lo primero que hay que saber es que la válvula aórtica es una válvula que tiene tres valvas, es decir, es tricúspide, y por esa razón, una de las razones por las que falla la válvula es cuando tiene dos valvas, lo que conocemos como bicúspide o bivalva. Otra forma también congénita, menos frecuente es la unicúspide, ya la veremos, pero entonces es muy importante que entendamos la forma de la válvula y siempre que yo le explico a mis estudiantes, les digo que básicamente la válvula aórtica es como una forma más o menos del cosito este de Mercedes-Benz, como ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Y esta es de cuando está cerrada y así es cuando está abierta, es decir, en sístole, porque obviamente es la válvula que permite la salida de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, es decir, es la que permite la salida del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Lo normal es tener un área por encima de 3 centímetros cuadrados y cuando nosotros le aplicamos en el ecocardiograma una cosa que se llama el Doppler para medir velocidades, normalmente la velocidad es aproximadamente de 1 metro por segundo. Y eso es importante, claramente, porque la velocidad es fundamental a la hora de definir una estenosis aórtica y también su gravedad. Normalmente a veces van a encontrar ecocardiogramas o reportes de ecocardiogramas donde el ecocardiografista dice tiene esclerosis aórtica. ¿Qué es esclerosis aórtica? Esclerosis aórtica no es más que un engrosamiento de la válvula aórtica, pero aún tiene unas velocidades que están normales, menores de 2 metros por segundo. ¿Es importante? Sí, es importante porque a 5 años 10% tiene una estenosis aórtica severa. Entonces, cuando tenemos una esclerosis aórtica, pues simplemente hay que hacer una vigilancia y claro, muchas veces estos pacientes simplemente ya son muy adultos mayores, tienen edad muy avanzada, por lo cual pues digamos que el seguimiento se hace innecesario porque si ya tengo 90 años y apenas tengo esclerosis aórtica, pues es poco probable que este paciente vaya a llegar a una estenosis aórtica severa. Ya la estenosis aórtica per se se define cuando veo ese engrosamiento en el ecocardiograma, pero adicionalmente hay una velocidad máxima de al menos 2 metros por segundo. Cuando hay ese aumento en las velocidades, ya puedo hablar de una estenosis aórtica. Y este concepto es sumamente importante que ya lo vamos a profundizar un poquito más adelante, que es la estenosis aórtica grave o severa. Es cuando la velocidad máxima alcanza más de 4 metros por segundo, tenemos concomitantemente un área valvular menor de 1 centímetro, tenemos un gradiente medio por encima de 40, tenemos un área indexada, la superficie de masa corporal por encima de 0,6. Ya lo vamos a ver más adelante. Y este otro concepto que también lo vamos a profundizar más adelante también es muy importante porque incluso en los pacientes asintomáticos, si yo tengo una estenosis aórtica muy severa, se recomienda el tratamiento. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué es importante? Pues la estenosis aórtica es la causa más frecuente de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo en los adultos. ¿Qué tan frecuente es? Va a depender mucho, mucho, mucho de la edad, porque si yo estoy entre 50 y 59 años, apenas el 0,2% de los pacientes va a tener una estenosis aórtica. Sin embargo, si estoy entre los 80 y 89 años, casi el 10% de los pacientes tiene algún grado de estenosis aórtica. Por eso, la edad es sumamente importante porque entre más edad tiene mi paciente, más riesgo de tener estenosis aórtica. ¿Cuál es la causa de la estenosis aórtica? Hay tres causas grandes que deben ustedes grabarse. Primero, pues la valvulopatía congénita que ya les comenté, que sea solamente una sola valva, unicúspide, univalva, o dos valvas, bicúspide o bivalva.
La calcificación de una válvula trivalva, es decir, cuando yo tengo una válvula normal, pero a través de los años se nos va calcificando y esa es la causa más frecuente en los países desarrollados. Y la tercera es la enfermedad valvular reumática, que cada vez es menos frecuente, pero aún en los países en vías de desarrollo sigue siendo relevante. Siempre que ustedes tengan o que sospechen una estenosis aórtica de origen reumático, la característica es que siempre está acompañado también de valvulopatía mitral, listo, mitral, y esa es una de las claves más importantes. Sí, existen otras causas menos frecuentes, como enfermedades metabólicas tipo Fabry, tipo lupus, la amiloidosis, que cada vez la descubrimos más y cada vez es causa más frecuente de estenosis aórtica, y otras más raras como la alcaptonúrica. La causa, la etiología también va a depender muchísimo, muchísimo de la edad. Miren que definitivamente a mayor edad, más probabilidad que la causa sea calcificada, mientras que a menor edad es más probable que sea congénita, tipo pacientes con bicúspide aorta o válvula bicúspide. Miren más o menos una gráfica de cómo se ve la válvula aórtica dañada dependiendo de cuál es la etiología. Esta es, como les había dicho, una válvula completamente normal. La reumática, donde clásicamente lo que hay es una unión específicamente en las comisuras de la válvula. La calcificada, donde todo está llena, llena, llena de calcio. Y la bicúspide, como la vemos aquí, que se abre más o menos en boca de pescado y así se describe. ¿Cómo se va a clasificar la estenosis aórtica? Esta es la clasificación, digamos, clásica para todas las valvulopatías, donde se define A en riesgo, B progresiva, C severa asintomática y D severa pero sintomática. Pero claramente esta clasificación se desglosa mucho más en esta tabla, que es muchísimo más grande y parece un poco abrumador, pero se las voy a desglosar de una forma mucho más práctica. ¿En riesgo qué es? La esclerosis aórtica. Yo ya les había dicho, ¿cierto? Cuando yo tengo esclerosis, el riesgo es que vaya a progresar a estenosis aórtica, pero la progresión realmente es muy leve, pero está en riesgo de tener una estenosis aórtica. Entonces, pacientes con esclerosis aórtica. O si yo tengo una válvula que es bicúspide, pero que no tiene nada más, pues también está en riesgo de una estenosis aórtica. Ese es el estadio A en riesgo. B, progresiva. Aquí es cuando ya hay una estenosis aórtica. Y ya hay una estenosis aórtica básicamente porque ya la velocidad máxima en el Doppler alcanzó a estar dos o más. Miren que aquí esto es lo más importante, dos o más. Y esa progresiva se debe en leve y moderada, pero pues eso es importante principalmente para el seguimiento. Pero el concepto más importante es este, por encima de dos ya es una estenosis aórtica. Y básicamente lo que me va a definir la severidad va a ser esa misma velocidad máxima por encima de 4 metros por segundo. Miren que de 2 a 4 pasa, digamos, de progresiva a severa. Entonces, digamos, digámoslo acá, en una velocidad máxima entre 2 y 2,9 sería leve, entre 3 y 3,9 moderada, y cuando pasa por encima de 4 ya es una estenosis aórtica severa, pero que esto adicionalmente se acompaña, como les había dicho en la definición inicial, de un gradiente medio por encima de 40, de un área valvular menor de 1 centímetro cuadrado, y cuando está indexada a la superficie corporal, que muchas veces esto es importante, porque es muy distinto una válvula aórtica de una persona que pesa 160 kilos y que mide 2 metros a una persona que pesa 60 kilos y que mide 1,50. Es muy diferente y por eso es importante la indexación a la superficie de masa corporal. Nuevamente, yo lo repito, esta es fundamental que se lo aprendan. Definición de severidad, velocidad máxima por encima de 4, gradiente medio por encima de 40, área valvular menor de 1 y área valvular indexada por debajo de 0,6 centímetros cuadrado metro cuadrado porque es indexada. Muy severa cuando está por encima de 5 esa velocidad máxima y el gradiente medio está por encima de 60. Ahorita hablaremos un poquito más de esa. Como esta les dije, esa clasificación es severa, pero está asintomática y aquí nos la dividen en C1 y en C2 dependiendo, porque C1 no tiene disfunción del ventrículo izquierdo, mientras C2 ya tiene una FEI menor del 50%. Es la única diferencia. Y finalmente pasamos a la misma severa, pero que ya es sintomática, sintomática.
Y en sintomática tenemos la estenosis aórtica de alto gradiente, que es la clásica. Mire que tiene todos los parámetros que ya lo dijimos, todos los parámetros que ya lo dijimos. Tenemos otra que es la que tiene, es una síntoma, es sintomática, es severa, pero tiene bajo flujo, bajo gradiente y tiene una fracción de eyección reducida. ¿Cómo así que bajo flujo, bajo gradiente? Sí, miren que el área valvular está menor de 1, lo que nos habla de severidad, ¿cierto? Si usted lo indexa, está por debajo de 0,6, nos habla de severidad, pero miren que la velocidad máxima es menor de 4 y el gradiente medio es menor de 4. Ahorita vamos a hablar, no se preocupen, de un algoritmo muy bonito para irles definiendo cómo se va evaluando estos pacientes. Pero nuevamente, si yo tengo un área valvular menor de 1, que es, nos habla claramente de severo, pero que la velocidad máxima no alcanza a ser mayor a 4 ni el gradiente medio por encima de 40, y tengo una fracción de eyección menor del 50%, ahí hablo de sintomática, o más bien de estenosis aórtica severa de bajo flujo, bajo gradiente, con reducción de la fracción de eyección. Y a eso normalmente le hacemos un ecocardiograma estrés con dobutamina a bajas dosis para intentar saber si es realmente severa o si es pseudo severa, es decir, es moderada que está simulando una severa. Luego se los voy a profundizar un poquito más. Y existe otra que es lo que conocemos como paradójica, y es que tiene una estenosis aórtica de bajo gradiente, pero tiene una fracción de eyección normal. Esta también se las voy a profundizar más adelante. Nuevamente un recorderis. Yo quiero que esto quede sumamente claro. En riesgo, esclerosis aórtica y una aorta bivalva, una válvula aórtica bivalva, unicúspide o bicúspide, que nos puede generar en algún futuro una estenosis aórtica. Cuando hablo yo de estenosis aórtica progresiva, estadio B, cuando al menos la velocidad máxima alcanza los 2 metros por segundo. Y esta se divide a su vez en leve y en moderada. Y estenosis aórtica severa, cuando yo tengo una velocidad máxima por encima de 4, que se acompaña de gradiente medio por encima de 40, área valvular menor de 1, indexada menor de 0,6. Muy severa, por encima de 5 la velocidad máxima y gradiente medio por encima de 60. Esta se clasifica en C1, C2, dependiendo si tiene o no tiene disfunción del ventrículo izquierdo por la fracción de eyección menor del 50%. Y ya cuando pasa a ser sintomática, entonces tenemos la clásica con todas estas características, la de bajo gradiente, bajo flujo, con fracción de eyección reducida, que simplemente es área valvular menor de 1 con velocidad máxima que es menor de 4, es decir, no alcanza a ser por encima de 4, gradiente menor de 40, pero tiene FEI menor del 50%, y la otra que es bajo gradiente, pero con fracción de eyección normal, que es también la que se conoce como paradójica, luego la vamos a ver más. Es claramente importante y relevante saber que la estenosis aórtica de forma crónica va induciendo isquemia, sobrecarga mecánica, infiltración miofibrolástica, expansión de la matriz extracelular, lo que termina llevando a que el ventrículo se nos dilate, se ponga feo, haya hipertrofia, haya fibrosis, y esa fibrosis genere más riesgo de arritmias, más riesgo de muerte cardíaca por insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se manifiesta? Por síntomas. Cuando ya la estenosis aórtica severa se vuelve sintomática, esta es la tríada clásica que quiero que se graben: disnea, angina y síncope. Si un paciente tiene estenosis aórtica severa y tiene alguno de estos síntomas, es importantísimo volarle a este paciente porque tiene altísimo riesgo de morirse. Ya vamos a ver más adelante eso. En el examen físico, lo clásico es básicamente tener un soplo sistólico fuerte, generalmente obviamente en el foco aórtico, y puede haber un pulso que es de bajo volumen y ascenso lento, que es lo que conocemos clásicamente como parvus et tardus. Importante, y un dato importante les puede salir, digamos, en algún examen, y es que si un paciente tiene sospechas de estenosis aórtica, pero no tiene soplo, tiene el pulso normal y desdobla el S2, normalmente descarta una estenosis aórtica severa, al menos severa la descarta. Eso es lo que nos dicen los libros y las revisiones actualizadas. Sin embargo, pues sabemos que siempre la semiología a veces no es tan precisa, y eso porque pues también depende mucho del operador. Entonces, no se fíen mucho, pero esto es un dato que les puede salir quizás en algún examen en un momento. En cuanto a la supervivencia, es clásico, es importante saber que la velocidad máxima es factor pronóstico. Entre más rápido va, entre más rápido sale o se acelera el flujo
en esa válvula aórtica, pues mayor es la estenosis aórtica y el paciente pues se va a morir mucho más. Pero lo que más marca el pronóstico es los síntomas. Si un paciente tiene estenosis aórtica severa y hace síntomas, miren cómo le cae la probabilidad de supervivencia. Es impresionante. Miren, si usted un paciente va asintomático, 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 inicia los síntomas, ¡pum! Cae inmediatamente, tiene un pésimo pronóstico a corto plazo. Es lo que nos hace a decir que un paciente con una estenosis aórtica severa sintomática hay que volarle, hay que hacer el procedimiento lo más rápido que se pueda. El manejo es cambio de la válvula, no hay otra forma de salvarle la vida a este paciente. El diagnóstico siempre generalmente empieza por un ecocardiograma, por eso es importante saber qué vamos a ver en el ecocardiograma. Y en el ecocardiograma normalmente hay cuatro cosas importantes a identificar. Primero, la etiología de la estenosis. Segundo, la severidad de la estenosis. Tercero, si hay insuficiencia aórtica y la aorta está dilatada, porque eso me va a decir, hombre, si este paciente requiere cirugía porque tiene insuficiencia aórtica y además tiene una dilatación severa, pues no hay otra opción para este paciente. Y el paso cuatro es ver las repercusiones que ha hecho esta estenosis aórtica en el ventrículo. Recuerden lo que les dije, la estenosis aórtica induce hipertrofia, luego se dilata, luego genera fibrosis y entonces necesitamos ver todos esos cambios hemodinámicos en el ecocardiograma. Entonces el primero, determinar la etiología. El ecocardiografista me va a decir, hombre, es que es bicúspide, es que es unicúspide, pues ya sabemos cuál es la etiología. Hombre, es que está calcificadísima ese anillo y la válvula está totalmente calcificada. ¿Cuál es la etiología? Pues calcificada. O él tiene un gran compromiso también de la válvula mitral. Es un paciente joven, tiene una estenosis mitral severa y tiene también una estenosis aórtica. Este paciente muy probablemente tiene una enfermedad valvular reumática. El paso dos, evaluar la severidad de la estenosis. Yo ya les enseñé qué era o cómo se clasificaba la gravedad de la estenosis aórtica, pero nunca sobra repetir estas medidas tan importantes. Recuerden, para la severidad de la estenosis aórtica, grábense tres cosas: velocidad máxima, gradiente medio y área valvular. Velocidad máxima, gradiente medio y área valvular. Y nuevamente, velocidad máxima por encima de 4, gradiente medio por encima de 40, área valvular menor de 1, área indexada menor de 0,6. Estas, digamos, cuatro variables son sumamente importantes que se las graben de memoria y por eso se las he repetido más o menos unas 800 veces. Muy bien, paso número 3, evaluar lo que les decía, si tiene o no tiene una insuficiencia aórtica y si tiene o no tiene una aorta ascendente. Y paso número 4, ver las repercusiones hemodinámicas del ventrículo izquierdo, si se dilató, si se hipertrofió, si tiene la aurícula dilatada, si tiene hipertensión pulmonar, etc. ¿Qué otras ayudas diagnósticas tenemos? Entonces podemos tener la tomografía de la válvula, un score de calcio de la válvula, ya les voy a decir cómo se interpreta. A todos estos pacientes que van para intervención hay que hacerles coronariografía para saber si es más candidato a operar y hacerle un puente, por ejemplo, sí, una cirugía de revascularización, o si adicionalmente se le debe poner stents antes de ponerle una TAVI. Tenemos también, obviamente, el eco que ya les habíamos dicho, y tenemos una prueba de esfuerzo principalmente para desenmascarar síntomas, pero que su utilidad cada vez es menor, dado que cada vez se trata a los pacientes de forma más temprana. Entonces, miren estos algoritmos que me parecen sumamente útiles. Usted tiene un paciente que tiene un movimiento, digamos, muy restringido en el ecocardiograma. Lo que va a evaluar después va a ser el gradiente medio y la velocidad máxima. Si el gradiente medio es por encima de 40, si la velocidad máxima es por encima de 4 y evidentemente usted tiene un área valvular menor de 1, usted tiene una estenosis aórtica severa y ya está. Usted debe evaluar otras cositas que son factor pronóstico, la fracción de eyección, ¿cierto? El estrés longitudinal, cómo está la masa del ventrículo izquierdo, a ver si está muy hipertrófico, todo lo que ya hemos dicho anteriormente. Por el contrario, si usted tiene un gradiente menor, medio, siempre recuerden que es gradiente medio, porque también a veces el ecocardiografista reporta gradiente máximo, no, es el gradiente medio, ¿listo? Gradiente medio menor de 40 y velocidad menor de 4 y usted tiene una área valvular que es mayor a 1, pues el paciente tiene una estenosis aórtica moderada, no es severa. Pero si el área valvular es menor de 1, y estaríamos en ese contexto inicial que yo les dije, como de bajo gradiente, bajo flujo, pero lo primero, el paso número uno es volverle a preguntar al ecocardiografista a ver si puede volver
a revisar las imágenes, porque muchas veces es error simplemente de colocación del transductor del ecocardiograma y cuando lo vuelve a poner de una mejor manera, ya las velocidades están sumamente aumentadas y el paciente claramente tiene una estenosis aórtica severa. Siempre la primera causa de este hallazgo, digamos un poquito discordante, es que el ecocardiografista haya cometido un error o que realmente el eco sea difícil de interpretar. Si yo definitivamente ya tengo una estenosis aórtica de bajo gradiente, es decir, menor de 40, ¿cierto? Con velocidad máxima menor de 4, nuevamente confirmo la severidad, miren que siempre nos dice confirme la severidad, ¿cierto? Pero si yo tengo un volumen indexado por encima de 35, posiblemente ya este paciente lo que tiene es una estenosis aórtica moderada y ya está. Si es menor de 35, en este caso, con la fracción de eyección es normal, mire que fracción de eyección es más del 50, es normal, que es lo que se conoce como estenosis aórtica de bajo gradiente paradójica, porque la fracción de eyección es normal. Y si tengo definitivamente un bajo flujo por este volumen indexado, volumen sistólico indexado menor de 35, entonces yo tengo que identificar muchas cosas que me pueden predecir cómo es esa estenosis aórtica, si es severa o si es más moderada. Entonces, si el gradiente medio está más hacia 35 que hacia menos de 30, pues yo creo que es más severa. Si el gradiente medio está un poquito más hacia 40, pues va a ser más severo. Si está más o menos menor de 25, pues va a ser más moderada. Si el área valvular es menor de 0,8, sugiere más severidad. O la otra opción que podemos hacer, que es muy buena, es lo que les decía, hágale un score de calcio, una tomografía para ver el score de calcio de la válvula y miren cómo se clasifica. Si yo soy mujer y tengo, perdón, si yo soy hombre y tengo un score de calcio de la válvula por encima de 3000, tiene una alta probabilidad de tener una estenosis aórtica severa, o si es mujer por encima de 1600 de score de calcio de la válvula. Por el contrario, si yo lo que tengo es una estenosis aórtica de bajo gradiente, pero la fracción de eyección es menor del 40%, entonces aquí es lo que yo hago, un protocolo de bajas dosis con un ecocardiograma estrés dobutamina de bajas dosis, porque lo que yo quiero es aumentar la fuerza del corazón. Y ahí me va a desenmascarar si lo que tengo es una verdadera estenosis aórtica, porque básicamente ya aumentan las velocidades y los gradientes y ya eso es una estenosis aórtica severa, o si realmente lo que hace es abre un poquito el área de la válvula y yo digo, ah, no, era moderada y ahora sí ya se comporta como una moderada, lo que se conoce como pseudoseveridad, porque no es severa, ¿listo? Listo, ahora sí empecemos con los tips prácticos para el tratamiento para ya terminar esta videoclase. ¿Quién requiere reemplazo valvular? Entonces, número uno, los sintomáticos. Ya les dije, ¿cierto? Si un paciente con estenosis aórtica severa empieza con síntomas, se va a morir muy pronto. Entonces, claramente, este paciente sí o sí hay que tratarlo, ¿listo? Este es un artículo que les recomiendo, se llama State of the Art, donde compara la guía americana y la europea, pero yo se los traigo de forma muy resumida. Entonces, nuevamente, ¿qué nos está diciendo? Estenosis aórtica severa es sintomática. ¿Qué dice? Pues reemplácelo, ¿cierto? Si es la paradójica, en general también, si está seguro que esa es la causa de los síntomas, hay que hacerle un reemplazo de la válvula. Y si es de bajo gradiente, bajo flujo, y tiene una fracción de eyección bajita, entonces lo que yo puedo hacer es hágale un ecocardiograma estrés con dobutamina. Si abrió la válvula, área valvular por encima de uno, realmente era una pseudo severa, ¿cierto? Es más moderada y lo que hago es vigilancia. Si por el contrario sigue con área valvular menor de uno y aumentó los de la velocidad y gradientes, pues ya está haciendo estenosis aórtica severa y hay que tratarla. Si no hay reserva contráctil, lo que puedo hacer es un score de calcio y según el score de calcio, según lo que yo les dije, ¿cierto? Podemos tratar. Si es asintomático, pero tiene fracción de eyección menor del 50%, en estudios observacionales se ha demostrado que se mueren más estos pacientes y entonces hay que tratarlos. Y miren que las guías nos dicen lo mismo, si tiene una reducción de la fracción de eyección hay que tratarlos y si es por encima del 50%, es decir, tiene una fracción de eyección normal, ¿qué hago? Debo evaluar los factores de mal pronóstico. En este caso sería lo que se conocería como una estenosis aórtica muy severa. Y esto viene
del estudio que se llama Recovery Trial, en el que cogieron pacientes que eran asintomáticos, pero que tenían un área valvular menor de 0,7, velocidad máxima por encima de 4,5 y gradiente medio por encima de 50. Que realmente miren las características reales de los pacientes. Realmente tenían un área valvular de 0,6 en promedio, tenían un gradiente medio de 62 y unas velocidades por encima de 5. Entonces miren que definitivamente era muy severa. Y esto nos da varios mensajes. El primero es que la mayoría de los pacientes realmente eran, cuando ellos empezaron al reclutamiento de estos pacientes, la mayoría eran sintomáticos. Eso quiere decir que el gran error es de nosotros que no interrogamos bien los síntomas. La mayoría sí son sintomáticos. Por eso casi que todos los pacientes con estenosis aórtica severa, usted tiene que ser muy juicioso en el interrogatorio porque la mayoría tiene síntomas. El segundo mensaje es que definitivamente a estos de muy severo les va mejor con el reemplazo temprano que con el manejo conservador. Y el tercer mensaje es que si usted va a hacer manejo médico en estos pacientes de severidad, muchos requieren de todas formas algún reemplazo y el problema es que 17% lo requieren de forma urgente y realmente pues claramente es mejor hacerle un procedimiento electivo, hacerle un procedimiento de emergencia. Entonces, las guías miren que también, digamos, son consistentes en que si usted tiene una reducción de la fracción de eyección, hay que hacerle reemplazo, que si usted tiene una FEBI preservada, pero si tiene factores de mal pronóstico, como una velocidad máxima por encima de 0,5, si usted tiene un gradiente por encima de 50, de 60, una velocidad máxima por encima, este es como digamos, cómo va progresando, si es una progresión muy rápida, si tiene elevación de péptidos, si una gran hipertrofia, pues ellos en general prefieren sí hacerlo. Digamos, hacerle el procedimiento. Y cada vez la tendencia es a que más tempranamente tratar a estenosis aórtica. Yo creo que vamos a llegar al momento en que todo paciente con estenosis aórtica severa, no importa nada más, hay que hacerle cambio valvular. Y ya incluso hay algunos editoriales por algunos estudios que han salido que sugieren eso, que sugieren que si usted tiene estenosis aórtica severa, no importa si tiene síntomas, si no tiene síntomas, si tiene FEBI normal, si tiene FEBI reducida, siempre va a requerir cirugía. Pero todavía, digamos, está pendiente por implementarlo en las nuevas guías que muy probablemente van a decir algo muy similar. Segundo punto importante, si biológica o mecánica. Este es un punto, digamos, un tip que también les puede servir mucho. Recuerden que hay muchas válvulas mecánicas, viejitas monodiscos, las más modernas que son de doble disco, las biológicas que son de distintos tipos. Este fue un estudio muy bonito que salió en el New England, en el que miren que el primer mensaje que nos está diciendo es que miren las fechas entre el 96, 2001, 2002, 2007, 2008, 2003. Es decir, han evaluado diferentes cortes a través del tiempo. Miren lo que ha pasado. Definitivamente las válvulas mecánicas han ido en disminución. 37, 33, 29, ¿cierto? 49, 29, 21. Cada vez utilizamos menos válvulas mecánicas. Y por el contrario, cada vez utilizamos más válvulas biológicas, tanto aórticas como mitrales. El segundo mensaje es que definitivamente a los menores de 54 años, de 55 años, les va mejor con una mecánica que con una biológica. Y la edad específicamente, si lo tomamos como variable continua, parece que el punto de corte es 53 años. Por debajo de 53 años les va mejor con una mecánica, se mueren menos con una mecánica y por encima de 53 años les puede ir mejor con una biológica. Sin embargo, digamos que las guías han tomado el valor de corte de 55 porque este es, digamos, el que se tomó en el estudio original, ¿cierto? 55 años por encima de 55, biológica por debajo de 55, mecánica. Pero esto hay que tener en cuenta otros factores, ¿cierto? Aparte de la edad, la expectativa de vida, el riesgo si requiere o no requiere anticoagulación, si el paciente desea o no desea estar anticoagulado, entre otras cosas. Otro tip muy importante, cirugía o TAVI. TAVI, para los que no saben, es básicamente ponerle la válvula, pero a través de cateterismos, ponérsela de forma percutánea, cirugía o TAVI. Entonces, es muy importante saber que normalmente estas son cirugías de cierto riesgo, cierto, bastante riesgo. Y si yo le voy a poner, además del reemplazo de la válvula aórtica, una cirugía de revascularización, pues la mortalidad aumenta. Si adicionalmente voy a hacer un reemplazo mitral, pues miren cómo está, la mortalidad es mucho más alta. Y en pacientes que de base están muy comórbidos, pues hay pacientes que el riesgo es sumamente alto. Incluso hubo un momento en que el riesgo era prohibitivo. Y ese fue donde este doctor, que es el doctor Alain Krieger, inventó ponerle una tabla a través de cateterismo. Y él describió después 6 casos que eran
paliativos, inoperables, les puso la válvula y les fueron sumamente bien. Entonces, después de eso, vinieron los estudios que se llaman el Partner uno que fue en pacientes que no eran candidatos a cirugía y le fue sumamente bien. Luego vino el Partner 2 donde eran de riesgo intermedio, o sea, ya no eran prohibitivos para cirugía, pero eran de riesgo intermedio. Y miren que les fue bien, realmente fue no inferior a la cirugía e incluso los desenlaces secundarios fueron mejores en cuanto a superioridad, pero esto fue hipótesis. Y luego vino el Partner 3 que se publicó en el 2019 y luego el 2023 el seguimiento a 5 años, en donde miren que eran de bajo riesgo, miren el Euroscore y el STS score eran bajitos y a 1 año fue superior realmente en el desenlace para TAVI, pero a 5 años se emparejaron. Eso quiere decir que posiblemente a corto plazo es mejor la TAVI porque es un procedimiento que es más seguro, que el paciente se va más rápido para la casa, pero a largo plazo ya tienden a emparejarse y muchos dicen que por encima de los 10 años definitivamente es mejor la cirugía que la TAVI y eso es lo que todavía sigue reinando y mandando la parada. Entonces, ¿quién para TAVI, quién para cirugía? Si es un paciente más añoso, si es un paciente más frágil, tiene aorta en porcelana o ya le han hecho cirugías cardíacas previas, es mejor que le hagan TAVI, mientras que si el paciente es joven, si requiere otra cirugía concomitante cardíaca, si no tiene buenos accesos femorales, si es una aorta bicúspide, aunque esto va cambiando, pues se prefiere generalmente cirugía. Y entonces en este artículo nos proponen una edad específica, ¿cierto? Por debajo de 65 años definitivamente cirugía, por encima de 80 años definitivamente TAVI y entre 65 y 80 años es discutido en general. Digamos, se puede hacer cualquiera de las dos dependiendo de las comorbilidades del paciente, el riesgo, la anatomía, la fragilidad, etc. Este estudio solamente se los traía para que vean cómo vamos la tendencia en el mundo y es muy bonito. Miren cómo la cirugía cada vez se hace menos y miren cómo la TAVI cada vez se hace más. Miren que cada vez se hace más. Ya para finalizar, entonces, ¿qué hacer con la anticoagulación de estos pacientes? Recuerden, si usted tiene una válvula, lo operó y le puso una válvula mecánica, pues requiere warfarina con un INR entre 2 y 3. Si es una válvula biológica, usted podría darle incluso aspirina de forma indefinida, nunca anticoagular a ese paciente. Y hay grupos quirúrgicos que prefieren darles warfarina los primeros 3 meses. Eso todavía es discutido, es controvertido, no hay buena evidencia de nada y usted podría hacer cualquiera de los dos. Eso depende mucho del grupo quirúrgico. Si usted le puso una TAVI, en general, si no hay otra indicación para anticoagulación, no se anticoagula, ¿listo? Si tiene una indicación clara de anticoagulación, un FA, tiene un trombo intracardíaco, pues requiere anticoagulación y ya está, y no más. Pero si no tiene indicación de anticoagulación, usted en general va a preferir darle aspirina solita en monoterapia, ¿sí? Antiagregación plaquetaria en monoterapia. Aspirina solita, si tiene contraindicación para aspirina, pues le va a dar solamente clopidogrel. Y hay algunos grupos de hemodinamistas que prefieren darles terapia dual, que es aspirina y clopidogrel por 6 meses si es la Sapien, por 3 meses si es por la Evolut Pro, pero eso va a depender mucho de cada institución y de cada protocolo, pero usted podría darle solo aspirina y está haciendo bien. Y esto es un punto muy importante y es cómo hacerle el seguimiento a los pacientes que aún no requieren cirugía, ¿cierto? Si usted tiene un estadio progresivo y es leve, usted lo va a hacer cada 3 años. Si usted es moderado, lo va a hacer cada año. Si es severo asintomático y todavía no ha decidido hacerle la cirugía o la TAVI, usted le va a hacer una eco cada 6 meses. Para el manejo médico, lo más importante es que no hay manejo médico, ¿listo? Si un paciente tiene estenosis aórtica severa y tiene indicación de reemplazo valvular, el manejo es el reemplazo valvular, no es más. El manejo médico es simplemente para decir, si usted tiene una estenosis aórtica severa sintomática y está a la espera de la cirugía o definitivamente ese paciente no se va a operar, pues ya sabemos que tiene altísimo riesgo de muerte, pero lo ideal es de forma aguda, mientras tanto, evitar de forma abrupta utilizar vasodilatadores y beta bloqueadores porque pueden tumbar la poscarga de forma rápida y el paciente se puede chocar. Lo mismo los diuréticos de forma agresiva, hay que intentar evitarlos porque ese paciente se puede complicar. Y en la severa asintomática lo más importante es hacerle un buen seguimiento, estratificar bien el riesgo, pero no existen terapias que pueden retrasar o que puedan mejorar a estos pacientes. Esta era la videoclase de hoy. Espero que la hayan disfrutado, que le hayan sacado muchísimo provecho y nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien.